Aprovechando que hemos definido antes la integral de Riemann-Stieltjes, definiremos ahora la esperanza de una variable aleatoria cualquiera en términos de esta integral. Si x es una variable aleatoria con función de distribución f de x, entonces se define la esperanza de x como la integral de Riemann-Stieltjes de la función x respecto de la función de distribución, suponiendo que esta integral es absolutamente convergente. En el caso cuando x es discreta, su función de distribución es constante por pedazos y existe a lo sumo una cantidad numerable de saltos. La integral de Riemann-Stieltjes es relevante únicamente en los puntos donde se presentan estos saltos y el cálculo de la esperanza se reduce a la siguiente suma. Cuando x es absolutamente continua, su función de distribución es diferenciable y la integral de Riemann-Stieltjes se reduce a la siguiente integral de Riemann. Cuando x es mixta, el cálculo de la esperanza se separa en dos partes, uno correspondiente a una suma y el otro a integrales. Mostraremos este procedimiento mediante un ejemplo particular. Supongamos que x es una variable aleatoria con esta función de distribución en donde a, b y c son tres constantes positivas, tales que a es menor que b y b es menor que c. Veamos una gráfica de esta función. Entonces, la esperanza de x se calcula de la siguiente forma. Primero nos fijamos en los puntos en donde la función de distribución tiene saltos. Entonces, esto es igual a por el tamaño del salto de la función de distribución en ese punto. Esto es 1/5. Más b por el tamaño del salto, nuevamente 1/5, más c por el tamaño del salto. Ahora nos fijamos en las partes continuas. Entonces, esto es más la integral de 0 a, es el primer intervalo, de x por la derivada de la función de distribución en ese intervalo. Esto es 2/5 de x entre a cuadrada de x. En el intervalo AB, la función de distribución es constante y por lo tanto su derivada es 0. Ahora nos fijamos en el intervalo BC. Entonces hay que sumar la integral desde B hasta C de x por la derivada de la función de distribución en ese intervalo, que resulta ser 1/5 de 1 entre c menos b de x. Y así es como se calcula la esperanza de esta variable aleatoria mixta. Vamos a recordar ahora algunas propiedades generales de la esperanza. Primero, recordemos que la esperanza de la variable aleatoria constante c es la constante misma. 2. La esperanza de c por x es c veces la esperanza de x. 3. Si x es no negativa, entonces su esperanza también es no negativa. 4. La esperanza es un operador monótono no decreciente. Esto es, si x es menor o igual a y, entonces la esperanza de x es menor o igual a la esperanza de y. Y 5. La esperanza separa sumas. Esto es, la esperanza de x más y es igual a la esperanza de x más la esperanza de y. Las propiedades 2 y 5 establecen que la esperanza es lineal. Terminaremos esta sección demostrando el siguiente resultado interesante. Sea x una variable aleatoria con función de distribución f de x y sea g una función Borel medible tal que la composición g de x es absolutamente integrable.
Entonces, la esperanza de la variable aleatoria g de x se calcula como la integral de Riemann-Stieltjes de g de x respecto de la función de distribución de la variable x. Vamos a hacer la demostración de este resultado y primero vamos a suponer el siguiente caso. Supongamos entonces que la variable aleatoria g de x es no negativa. Y además vamos a suponer que es continua. Entonces, la esperanza de g de x se puede calcular, en este caso, como esta integral de Riemann. La integral de 0 a infinito de la probabilidad de que g de x sea mayor o igual a y de y. Esta es otra forma de escribir lo mismo, la integral de 0 a infinito de la probabilidad de que x tome un valor en el conjunto g a la menos 1, la imagen inversa, del intervalo y infinito de y. El integrando se puede escribir de la siguiente manera. Tenemos entonces la integral de 0 a infinito y esta probabilidad la escribiremos mediante esta integral. La integral sobre esta región, g a la menos 1 de y infinito, de la función de distribución de x, de y. Haciendo el cambio en el orden de las integrales, esto se puede escribir como la integral sobre la región g a la menos 1 de 0 a infinito, de la integral desde 0 hasta g de x, minúscula, de y de f de x en x. Ahora, como por hipótesis g es no negativa, g a la menos 1 del intervalo 0 infinito es la totalidad de los números reales. Esto es la integral sobre todo r de la segunda integral, que se reduce a g de x de fx en x. Se puede obtener el mismo resultado cuando g de x es discreta o mixta y manteniendo la hipótesis de no negatividad. Vamos a hacer ahora el caso general. Ahora, toda función g de x admite esta descomposición. Se puede escribir como g más de x menos g menos de x, en donde g más de x es la parte positiva de la función. Esto es, vale g de x si es que g de x es mayor o igual a 0, y la función g más se anula si g de x es negativa. De manera similar, g menos de x se anula cuando gx es mayor que 0, y vale la misma función g de x si g de x es menor o igual a 0. Observemos que tanto g más como menos g menos son funciones no negativas. Por lo tanto, g de x es la diferencia de estas dos funciones no negativas. Entonces tenemos los siguientes cálculos. Tenemos que la esperanza de la variable aleatoria gx se puede escribir como la esperanza de la variable g más de x menos la esperanza de menos g menos de x. Y entonces, por lo visto antes, esto se puede escribir como la integral desde menos infinito hasta infinito de g más de x minúscula
de f de x en x, menos la integral desde menos infinito hasta infinito de menos g menos de x minúscula de f de x en x. Esto es la integral sobre todo r de g más de x más g menos de x de f x en x. Y esto es simplemente la integral sobre todo r de g de x de f x en x. Y esto concluye la demostración. Finalmente, vamos a mencionar dos casos particulares de esta fórmula. Primero, si g de x es x a la n, entonces la esperanza de g de x es la esperanza de x a la n, y es lo que conocemos como el enésimo momento de x. Como segundo ejemplo, consideremos la función g de x igual a x menos la esperanza de x al cuadrado. Entonces la esperanza de g de x es la esperanza de esta función cuadrática, que es lo que conocemos como la varianza de la variable aleatoria x. Con esto concluimos la sección.